Bueno, muy buenos días, profesora Nisa. En el presente trabajo, pues se elabora teniendo en cuenta las políticas educativas de México, Europa y Estados Unidos. Pues antes de iniciar es importante resaltar que estos contextos tienen una cultura propia, pues el que se imprime un carácter diferencial, el cual debemos atender y está relacionado con los movimientos de población y traslación de elementos culturales de unos a otros. La primera política que voy a abordar es la política pública de México. Es la política de educación cultural de México que se llama Educación Intercultural Bilingüe destinada a los pueblos indígenas. Esta política nace pues a través de una problemática que se tiene y se define en tres aspectos. El primero es que la escuela tiene un funcionamiento que no es el adecuado para los estudiantes indígenas porque pues por el tipo de escuela, ¿no? La segunda es que no hay una preparación por parte de los docentes indígenas, no hay, digamos, programas especiales para que ellos adquieran herramientas pedagógicas que le permitan mejorar su quehacer como docentes y en tercer lugar, podría decir que la participación de las comunidades indígenas en su propia educación es muy poca. Más allá de aceptar de que los niños vayan, los padres pues no se involucran en su proceso educativo, ¿sí? No hay una participación activa y pues frente a lo que es la comunidad educativa. Es así como frente a esta política, como un mecanismo de intervención del Estado, se tienen varios objetivos. Los más importantes es que se ancla a la política unos objetivos nacionales de educación básica para los niños indígenas. O sea, la política va a estar orientada a cumplir esos objetivos macros que tiene el Estado. En segunda medida, la lengua y el dominio oral va a ser reforzado como un mecanismo para que los indígenas reproduzcan sus prácticas culturales a través de la lengua y de que sus hijos aprendan la lengua y mantengan este legado. En tercer lugar, el conocimiento y la valoración de la cultura propia, así como el conocimiento y el respeto hacia las otras culturas que conforman el país. Es decir, que se crean bajo una perspectiva intercultural que promueve valores en donde las personas van a respetar a las culturas de los demás a partir de un reconocimiento responsable de su misma cultura y de un reconocimiento de las otras culturas. Bueno, pues adicionalmente, debo decir que esta es una política que tiene un enfoque de reconocimiento de la pluralidad de culturas. Esta adopta un modelo de pluralismo cultural y esto se desarrolla a partir de programas que van enfocados a las escuelas indígenas, al mantenimiento de la lengua materna y a la preservación y reproducción de una cultura étnica. Bueno, la segunda política pública intercultural es la que se provee como el marco por el Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos. Bueno, las problemáticas que allí se presentan es la violación de los derechos humanos y la inequidad para el ejercicio de la democrática, así como las crecientes patologías sociales como la xenofobia y el racismo. Los objetivos de esta política es que todas las personas deben tener un acceso a una educación en ciudadanía democrática y en derechos humanos, ¿sí? Básicamente no hacen énfasis en un determinado grupo, sino en todos indistintamente, ¿sí? Son formados en temas universales de derechos humanos y la ciudadanía. Se busca avanzar en la idea de una ciudadanía europea en donde las diferentes
las diferencias raciales y culturales no sean un problema y las personas actúen en el marco de la tolerancia. Bueno, adicionalmente esta política puede entenderse como una política de enfoque compensatorio, con un paradigma de privación cultural, que hace énfasis en lo cultural y en el lenguaje, es decir, hay una perspectiva de que la interculturalidad se genera a través de la enseñanza de derechos humanos y cultura ciudadana para que las personas se inhiban de cometer patologías sociales como el racismo y la xenofobia. A diferencia de los mexicanos, pues ellos no realizan acciones afirmativas hacia un grupo determinado, sino que ellos insertan todo el asunto intercultural en el resto de la sociedad, y esa es la diferencia entre esos dos modelos. Bueno, y pues finalmente la política pública intercultural de los Estados Unidos, pues debo decir que sus dificultades se basan en el racismo y la vulneración pues, histórica de los derechos de las comunidades étnicas. La transformación de ese enfoque es que, a diferencia de Europa y Latinoamérica, el Estado no tiene una intervención tan fuerte en el asunto de la educación porque allá la educación es operada por privados. Entonces, lo que genera el Estado es como un marco muy, muy general, ¿sí? Su poder no es tan grande como el de Europa o Latinoamérica sobre este tema. Sin embargo, la sociedad estadounidense tiene problemas relacionados con, bueno, hay movimientos, ¿sí? Pues en contra de la comunidad negra y pues en buena parte en la comunidad aborigen de los indígenas nativos americanos. La política lo que hace es que se clasifica como una afirmación hegemónica en la cultura estadounidense por medio de unos esquemas de educación que sean los mismos para todos, pero reconoce las poblaciones indígenas y negras que tienen unas características raciales que han sido afectadas por fenómenos como el racismo y que necesitan pues un programa educativo especial en el marco de la escuela. Bueno, teniendo en cuenta esto, los objetivos principales de esta política son superar el racismo, la xenofobia, integrar todas las culturas en un mismo modelo de educación y reconocer las problemáticas históricas que han afrontado las diversas culturas. Bueno, como estaba diciendo, la política lo que hace es que clasifica como una acción de afirmación hegemónica en la cultura estadounidense por medio de unos esquemas de educación que son los mismos para todos, pero reconocen las poblaciones indígenas y negros, ¿no? Que tienen unas características raciales que han sido afectadas por fenómenos como el racismo y pues necesitan programas educativos especiales, como ya lo había dicho. Como base se debe en parte por una reivindicación que alcanzó el movimiento negro y las comunidades étnicas, particularmente ellos generaron espacios de resistencia contra una sociedad que se homogenizaba más bajo el nombre de Estados Unidos, ¿sí? A diferencia, ¿sí? De los modelos europeos y latinoamericanos, las políticas estadounidenses operan más desde la lógica de la educación, ¿sí? De la perspectiva como un agente privado, de la escuela pública. Igualmente, a diferencia del enfoque latinoamericano y al igual que el europeo, se abandona cualquier posibilidad de ver la educación intercultural como una ideología funcional a una idea de transformación social. Bueno, aquí pues hay una crítica, pues, y es que va para esta perspectiva, y es que el enfoque estadounidense es compensatorio, ¿sí? Y pues tiene pues cierta contraindicación entre lo que busca y la forma en que lo busca, o sea, y cómo lo planea. Bueno, pues aquí hago muestra de un cuadro de comparación
sobre los problemas y los objetivos y los enfoques que ya hice mención anteriormente. Pero finalmente, pues debo decir que pues este trabajo de las políticas públicas que he hecho me hace pensar también que estas políticas públicas deben ser más sensibles a la diversidad, pues las culturas no son homogéneas, no son únicas y estas deben ser diseñadas e implementadas teniendo en cuenta las variables que definen cada cultura, pues al igual que las dimensiones de la diversidad como son el género, la ideología, la religión, la étnica y la cultura.